Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Y la verdad, en las últimas semanas en Yucatán hemos visto los fenómenos de varamientos de mamíferos marinos, especialmente 8 casos de delfines, una ballena y un cachalote, y pueden haber más casos, ¿verdad? Y para eso todo hay una investigación científica y vamos a platicar con el doctor Raúl Díaz Gamboa, quien es coordinador del programa de investigación y conservación de mamíferos marinos en Yucatán, y él labora en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y doctor, gracias por su tiempo, porque sé que anda muy ocupado en estos tiempos con mucho trabajo, valga la redundancia. Doctor, sé que usted ha ido con sus alumnos a ver los cuerpos de los mamíferos, pues el caso más sonado, que es el de la ballena. ¿Qué hay? Explíquenos todo lo que hay, doctor. Buenas tardes. El caso de los varamientos de mamíferos marinos, nosotros como programa de investigación estamos trabajando en conjunto con la Profepa, quien es la encargada de hacer y conformar la red de atención a estos casos, siguiendo un protocolo nacional por ley federal. En esta participa también la SEDUMA, participa la Semarnat, el Ayuntamiento de Progreso, Áreas Naturales Protegidas, la Armada y también la Secretaría de Marina. Entonces nos apoyan en esas actividades. Y el caso es darle, obviamente, continuidad y determinar posibles causas de muerte y dar pautas a las autoridades en caso de que exista alguna irregularidad, pues para que ellos vigilen, ¿no? Y estén más pendientes de estos casos, y obviamente también pues comunicar a la sociedad, ¿no? Pues los resultados con objetividad basados en estudios científicos de estos casos, ¿no? En lo que va del año, en el 2016, llevamos un total de 10 casos de varamientos de mamíferos marinos, 8 de delfines, el de la ballena y un cachalote pigmeo que varó en enero, ¿no? Entonces son en total 10 casos que tenemos registrados, ¿no? Llaman mucho la atención porque han sido pues en un periodo corto de tiempo, que han varado y que han, pues la sociedad se ha dado cuenta y han varado en costas pobladas, ¿no? Que también eso también ayuda muchísimo a la difusión. Y hoy en día, pues con la facilidad de la tecnología, cualquiera le toma una foto, un video, lo sube a las redes sociales. Y gracias a esto nos hemos enterado de muchos casos. Mis alumnos me dicen, maestro, salió en una red social una foto de un delfín, y con esto ya sabemos, bueno, y investigamos quién lo vio, quién lo localizó, en dónde, la ubicación, y ahí vamos a atenderlo, ¿no? Y es ahora una ventaja para nosotros, ¿no? Este alcance de la comunicación que nos facilita pues saber las cosas en un periodo corto de tiempo y de los casos, ¿no? En el caso de la ballena, muy particular de la ballena, varó en Progreso, era una ballena que llegó muerta, no llegó a la costa, sino que se encontraba flotando muerta, más o menos a la altura de la terminal remota en Progreso, es decir, a unos 7 kilómetros aproximadamente de la costa, y la ven unos pescadores, se acercaron a ella, vieron que era una ballena, y lo que hicieron fue remolcarla hacia la costa, ¿no? Obviamente por las dimensiones, bueno, a mí me hablan en la mañana y me dicen, me reportaron los de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Progreso, me dijeron, hay un vallenato muerto, está flotando y lo van a traer a la costa para que lo atiendan. Perfecto, le dije, ¿no? Entonces me dijeron vallenato, posiblemente un cachalote pigmeo, tal vez de unos 4 o 5 metros. Yo dije, perfecto, ya estoy pendiente, avisé a la gente. El caso es que cuando llega a la costa, me dicen, ¿sabes qué? No es un vallenato. Es una cosa enorme, de unas dimensiones pues que no habíamos visto nunca. Y está tan grande que al tratar de remolcar la costa, pues no llega a la orilla, se atoró por el peso en el primer bajo. No llega a la orilla y el bajo está como unos 30, 40 metros de la orilla. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, y ahí empezó la odisea, ¿no? Tratar de subir al organismo primero que llegue a la costa, luego de la costa pues subirlo tierra adentro para poder trabajar, donde no llegue la influencia de la marea. Bueno, ahí el Ayuntamiento de Progreso se echó una tarea titánica, ¿no? Es decir,
conseguir maquinaria muy pesada, todas las cuerdas se rompían, gruesas. O sea, estamos hablando de cuerdas muy gruesas que no resistían, pues obviamente, el peso del animal. Afortunadamente pedimos el apoyo de la Secretaría de Marina, que nos dio unas cuerdas especiales que sirven para mover barcos, y que estas no se rompieron. Y aún así, entre dos máquinas, una jalando y otra empujando, se movía pues de a 30 centímetros, de medio metro, se iba moviendo poco a poco hasta que se fue subiendo, tratando de hacer aproximadamente unos 100 metros tierra adentro en la zona de la arena, donde pudiéramos trabajarlo, donde no representara un riesgo al ecosistema, es decir, que todo se fuera hacia el agua al hacer la necropsia, y tampoco un riesgo a la comunidad de que este material pues estuviera pudriéndose delante de todos, ¿no? Entonces teníamos que buscar la mejor forma, ¿no? Y se logró. Les digo, Ecología de Progreso hizo una labor titánica, ¿no? En este caso, y nos apoyó bastante. Y bueno, ya que logramos por fin subirla, que eso nos llevó prácticamente todo un día, obviamente la gente estaba pues alrededor impactada, ¿no? Porque este fue el primer registro de esta especie, que es una ballena de aleta, Balaenoptera physalus. Primer registro de esta especie varada en la costa de Yucatán. Seguramente es el primer registro en costas mexicanas en el Golfo de México, porque esto ya ha sucedido de esta especie en el lado del Pacífico. E históricamente los libros dicen que solo hay 5 registros de varamientos en el Golfo de México reportados en aguas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, para el Golfo de México en aguas mexicanas seguramente es el primer caso. Con mucha seguridad les digo que es el primer caso de aguas yucatecas de esta especie, ¿no? Aunque esta es una especie que se encuentra en aguas mexicanas, en aguas más profundas. Es un habitante natural, se encuentra en cualquier parte del Golfo de México, muy cercano a la entrada del Golfo de México, en el Atlántico, y se puede encontrar en cualquier parte del año. Se sabe muy poco de esta especie, ¿no? Hay 2 poblaciones en el Atlántico Norte, una en el Atlántico Sur. Se saben que los del Atlántico Norte, que es el lado donde estamos nosotros, son un poquito más pequeñas que los del Atlántico, los del Atlántico Sur son más grandes, los del Atlántico Norte son más pequeñas. Las hembras son más grandes, aquí en el Atlántico Norte pueden llegar a medir hasta 24 metros, los machos en realidad llegan a medir entre 21 y 22 metros. Alcanzan la madurez sexual los machos cuando llegan ante los 19 y 20 metros aproximadamente. Y bueno, llega esta ballena y obviamente pues causa mucho revuelo entre la gente, ¿no? La gente estaba amontonada, obviamente quería verlo, quería grabarlo, quería saberlo, ¿no? Como todos nosotros, nosotros desde el punto de vista científico y académico es impactante, ¿no? Y como bien se dijo en tu programa, ¿no? Hay ballenas en Yucatán y ahora pues la gente ahora ya nos cree de que sí existen otros organismos aquí en aguas yucatecas, ¿no? Nos vamos a un corte comercial y regresamos, doctor. Claro. Regresamos. Llevamos 14 años siendo la revista de Mérida. Siempre original, puntual e interesante, Zona Luz. Mucho ganas con tu pago, mucho ganas al pagar, muchos premios y regalos cuando pagas tu predial. Aprovecha los descuentos que re buenos van a estar. Aprovecha bien tu dinero, que en enero estamos ya. Tu predial te hace ganar, no lo dejes de pagar. Bien lo vale tu ciudad. Ya me voy. Vaya, hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. Estás súper estreñida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? No vivas engañado. Busca la verdad. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Estamos practicando con el doctor Raúl Díaz Gamboa, quien es el coordinador de programas de investigación y conservación de mamíferos marinos de Yucatán, y él es catedrático aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y estamos platicando de toda la odisea que se tuvo que hacer para que esta ballena varada quede en las costas. Y como decíamos anteriormente, sí hay ballenas en las costas de Yucatán. Efectivamente. Entonces, bueno, después de que hicimos una labor impresionante para subir a la ballena, al día siguiente pues venía la parte buena, que era la parte de la necropsia, ¿no? En la necropsia nosotros la realizamos generalmente a delfines. Yo dirijo estudiantes de servicio social de la licenciatura en biología marina aquí de la UADY.
pues que ellos hacen sus prácticas y que aprovechan también aprender más, ¿no? Cada día de estos sucesos que no están tan a la mano, porque abrir un delfín, que es una especie protegida, no es tan sencillo como abrir un pez que podemos comprar en el mercado, ¿no? Cualquier pescado, vamos al mercado, lo abrimos, sabemos cómo es anatómicamente por dentro, pero un delfín o una ballena no tenemos esta facilidad. Entonces para ellos también es una fuente pues académica muy importante, ¿no? Y realizar sus prácticas, sobre todo a los que les gusta y que soñaron con alguna vez ver alguna ballena, o fue su sueño estudiar biología marina, bueno, se les cumplió ahora, ¿no? Mis alumnos ya están muy bien entrenados, hacen una necropsia alrededor de 3 horas cuando se trata de un delfín, con un tiempo muy bueno de 1h30, 2 horas, la practican completa, ya están muy bien entrenados. Pero en el caso de la ballena, pues obviamente no estábamos preparados. Teníamos pues obviamente cuchillos pequeños. Para abrir una ballena necesitan cuchillos especiales, balleneros, muy largos, ¿no? Muy afilados. Pues aquí con lo que tuvimos, ¿no? Hicimos la necropsia y la hicimos muy bien. Los alumnos lo hicieron de forma perfecta. Llegaron las diferentes. Tardamos obviamente mucho más que del tiempo promedio. Nos tardó aproximadamente esta necropsia y nos llevó entre 7 y 8 horas realizarla. Allí en la playa, en el sol, en la vista de todos. La abrieron, podemos evaluar los órganos internos, ¿no? Eso fue muy importante, medirla completamente, observarla, ver los parásitos, ver algún tipo de malformación, tratar de descartar evidencias que nos dijeran, bueno, causas de muerte, ¿no? No es tan sencillo determinar una causa de muerte cuando se trata de un mamífero marino, sobre todo cuando ha pasado mucho tiempo desde que murió. Lo ideal es hacerlo en un estado de muerte reciente o en un estado fresco. Entonces, cuando va pasando el tiempo y el grado de descomposición aumenta, pues la probabilidad de encontrar la causa de muerte se hace cada vez más difícil. En el caso de la ballena, nosotros cuando hicimos la necropsia le calculamos que tenía alrededor de 3 días de muerto. Esto se calcula por el tipo de epidermis que se suelta después del segundo día. Con el sol, la epidermis lo primero que se hace es desprenderse y queda la capa blanca de la dermis. No es que sea una ballena albina, sino que ya no tenía la capa epidérmica que es muy oscura en esta especie, que es la ballena de aleta. Entonces, bueno, realizamos la necropsia, evaluamos primero la parte externa, a ver si tenía evidencia de interacción humana, como redes, cortes, arpones o cualquier otra evidencia, como una colisión con una embarcación, que nos dijera a lo mejor que por ahí murió. Y en la evaluación externa no encontramos ningún tipo de evidencia de interacción humana. Entonces, a partir de ahí procedemos a abrir a la ballena, ver los órganos internos, evaluar si tiene algún padecimiento crónico, alguna enfermedad muy evidente que diga, bueno, en realidad no hay duda de que esto padecía la ballena y que de esto murió. Y ahí fuimos poco a poco descartando, ¿no? Fue muy difícil para nosotros porque llegar a través de las diferentes capas que tiene de la piel y de la grasa, que son muy gruesas, luego el músculo, luego el tejido conectivo, bueno, hasta que por fin llegamos a la parte de la cavidad abdominal, donde están los órganos, y pudimos evaluar algunos órganos intactos todavía, algunos ya estaban muy degradados, y bueno, no observamos en aquellos que evaluamos ningún padecimiento crónico. Nos llama la atención en la evaluación interna varias cosas. Una es que el estómago de este organismo estaba completamente vacío. Esto indica que no se había alimentado antes de morir, posiblemente algunos días, semanas o no sabemos cuánto tiempo. Este organismo se sabe que se alimenta de zooplancton, principalmente de krill, que es un crustáceo muy pequeño. Aunque se sabe que en algunas partes del mundo puede cambiar su dieta cuando escasea el zooplancton y comer peces. Y bueno, no encontramos evidencia de esto. Queríamos saber nosotros de qué se alimentaba aquí, pero no encontramos ningún rastro de alimento, entonces no se había alimentado en algún tiempo. Otra cosa que nos llama la atención es que tenía úlceras múltiples, es decir, muchas úlceras en la primera cámara estomacal, úlceras profundas, aunque no estaban perforadas, es decir, no atravesaban completamente el estómago, pero sí eran múltiples y de una profundidad considerable. Esto nos indica que tuvo un padecimiento digestivo que le causara esta ulceración estomacal en la primera cámara, porque tiene varias cámaras estomacales. Entonces este padecimiento ya lo traía de algún tiempo atrás. No implica que se murió por una úlcera, es decir, un humano, por ejemplo, puede tener una úlcera o varias úlceras y no morirse por eso, a menos que se le complique, ¿no? Y otra cosa que nos llamó mucho la atención fue una malformación
con un tumor expuesto en la región, cerca de la región caudal, que tenemos que también comunicar que no por esto muere la ballena, porque este tumor no está en una región donde hay órganos, es decir, no es vital esta zona de afectación, sino es una región donde solo hay músculo, donde solo hay fibras de colágeno. Entonces tampoco muere por esto la ballena, ¿no? Y ya vamos ahí poco a poco, ¿no? Entonces, en el informe final de la necropsia que realizamos, la evaluación tanto externa como interna, no encontramos una evidencia determinante de la muerte. Solo estas pautas que les comento, como la malformación, como la parte de las úlceras, que nos indican un padecimiento que por amor nos da una pauta científica ya para descartar, ¿no? Entonces, es posible que la ballena haya tenido un padecimiento, que haya estado enferma, que haya estado débil, que no haya comido en mucho tiempo, y un instinto primario de los organismos, que son los mamíferos marinos, cuando se varan, es regresar a aguas menos profundas por si se les acaba la energía para salir a respirar, aunque este instinto eventualmente los lleva a la muerte por el peso de la gravedad en sus órganos o por el oleaje que los revuelca en la orilla y hace que se mueran, ¿no? Pero bueno, eso fue el resultado de la ballena. Se trataba de un macho de 14 metros y medio, un macho joven, es decir, no era una cría, pero tampoco era un adulto, era un macho juvenil, sí, en pleno crecimiento, que en este caso, bueno, tuvo un deceso en las costas yucatecas. ¿El cambio climático o algo así por el estilo? No sabemos. Generalmente estas especies pueden presentar algún tipo de migración, no muy grande, es decir, pueden ir en tiempos de invierno a aguas un poquito más cálidas como cercanas al Ecuador, y en tiempos de verano pueden ir a aguas más cercanas a los polos o aguas más templadas sin que lleguen a los polos en busca de alimento, ¿no? En este caso hablamos de una temporada fría, en el caso de nosotros, y se acercan aguas pues más cálidas, ¿no? Como es el caso del Golfo de México. Así es, regresamos. US Polo te consiente más que nunca, con descuentos del 30% en toda la tienda y el 50 al 70% de descuento en prendas seleccionadas, válido hasta el 31 de agosto o agotar existencias. Nos encontramos en Plaza Altabrisa, a un costado de los cines. US Polo piensa en ti. Mucho ganas con tu pago, mucho ganas al pagar, muchos premios y regalos cuando pagas tu predial. Aprovecha los descuentos que re buenos van a estar. Aprovecha bien tu dinero, que en enero estamos ya. Tu predial te hace ganar, no lo dejes de pagar. Bien lo vale tu ciudad. Llevamos 14 años siendo la revista de Mérida. Siempre original, puntual e interesante, Zona Luz. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Estamos platicando con el doctor Raúl Díaz Gamboa, quien es todo un estudioso sobre la conservación de mamíferos marinos en Yucatán y actualmente es catedrático aquí en la UADY. Doctor, ¿qué más hay sobre el varamiento de esta ballena y de estos delfines y cachalotes? Claro, bueno, en el caso del cachalote, es un cachalote pigmeo, macho, que vara en enero. Nosotros nos enteramos probablemente por un medio social, rastreamos la persona que tomó las fotografías, llegamos al lugar, evaluamos al organismo, no encontramos alimento, nos percatamos que es un organismo que estaba viejo, con un estado nutricional muy deplorable, indica pues, que no se había alimentado mucho tiempo y que eso ya había mermado su cuerpo. No encontramos ningún indicio de interacción humana, encontramos algunos parásitos normales en esta especie y afortunadamente, después de varios días, nos contacta la persona que grabó el video originalmente cuando llega a este organismo, la primera persona que lo encuentra, y se ve en el video que es un organismo que estaba vivo. Entonces este organismo llegó vivo a la costa y se ve claramente en el video como es un organismo muy enfermo, muy desnutrido, se ven hasta las vértebras a través del cuerpo. Entonces obviamente con esto ya llegamos a una causa más probable, que es un estado de enfermedad, más un organismo pues viejo, ¿no? Debilitado, y con esto ya corrobora nuestros resultados con la necropsia, ¿no?
En el caso de los delfines, ahí es un caso muy particular. Llevamos con el caso de apenas hace 2 días, llevamos 8 delfines de la misma especie, que son delfín tonina o delfín buceo, que es Tursiops truncatus, aquí en costas yucatecas. Siguen un mismo patrón estos casos, ¿no? Parados en sisal y en progreso. Tenemos un caso más reportado en la isla de Holbox, que también avisamos oportunamente en su momento. Estos delfines tienen un mismo patrón, todos los estómagos llenos, es decir, acaban de alimentarse justo antes de morir, lo cual no es una característica de un animal enfermo, porque alimentarse conlleva una habilidad en la que el organismo tiene que estar muy bien físicamente, pues para poder atrapar los peces. Incluso encontramos un delfín con un pulpo aproximadamente de 3 kilos en su estómago, un pulpo enterito. O sea, ¿qué habilidad se requiere para atrapar un pulpo? ¿No? Y ese delfín necesita estar bien físicamente para poder hacerlo, ¿no? Peces de diferentes tamaños y otros restos de pulpo en otros delfines, todos con estómagos llenos. De los 8 casos en total, hemos atendido 7, mañana vamos a atender el caso de hace 2 días. Y lo que observamos en todos ellos, en los 5 que pudimos determinar, causas de muerte, es que 3 de ellos tienen marcas de redes, 1 de ellos tiene cortes con tipo de cuchillo frescas, no cicatrizadas, 1 más presenta evidencia de una colisión con una embarcación, que puede ser que el organismo haya estado muerto flotando a la deriva en el mar y una embarcación lo puede colisionar sin verlo o de noche o estando vivo, no sabemos, ¿no? Entonces al menos estamos hablando de 5 de 8 casos que presentan interacción humana, ¿no? Con estómagos llenos. Y otra cosa que nos causaba mucha curiosidad en estos casos es que tenían el mismo patrón en que el pulmón se veía colapsado con síntomas de edema. Esto es un síntoma cuando sucede el ahogamiento por inmersión. Cuando los organismos no pueden salir a respirar, automáticamente los pulmones, para no llenarse de agua, se colapsan como un instinto, ¿sí? Entonces el organismo que muere ahogado, no encontramos agua en los pulmones a menos que se haya ahogado en la orilla, ¿no? Entonces esto obviamente indicaría que se cayeron en una red, no pueden salir a respirar, se ahogan y se mueren. Y hay que ser muy claros con esto de las redes, ¿no? No es que los pescadores yucatecos deliberadamente maten a los delfines. Se llama, en cualquier parte del mundo sucede, y se llama captura incidental. Esto se da cuando un organismo que no es el objetivo de la pesca cae accidentalmente en este arte de pesca. Ya sea que los delfines no vean la red y se atoren, o que quieran capturar los peces que están en la red y al querérselos comer se atoren y no puedan salir a respirar y se mueran, ¿no? Entonces ahí estamos hablando pues obviamente de una interacción con las pesquerías que seguramente las autoridades tendrán que evaluar este caso, porque esto obviamente se incrementa ante la veda de la pesquería del mero y es muy importante señalar, ¿no? Doctor, entonces quiere decir que, por ejemplo, en los 2 primeros, en el caso de la ballena y en el caso del cachalote, no había la comida, o sea, no tenía el alimento. Y en el caso de los delfines sí había el alimento, pero se ve la interacción del ser humano. Exactamente. Entonces, en el caso del cachalote, que fue una causa natural por enfermedad y añadido a la edad del organismo, y en el caso de la ballena, aunque no tenemos una causa determinante, la pauta científica nos dice que, bueno, es a lo mejor por una causa natural, ¿no? Puede ser una enfermedad, puede ser una afectación, ¿no? Puede ser parte de una ruta migratoria, pero en el caso de los delfines sí se ve que hay una interacción humana en la mayoría de los casos. Digo porque hay casos que no hemos determinado, porque evaluamos ya los casos cuando el cuerpo estaba en un grado muy avanzado de descomposición y ya no podemos evaluar la interacción humana ahí. Se pierde, se cae la piel, ya no podemos saber si tenía cortes o marcas de redes, ¿no? Pero todos con alimento en el estómago. O sea que eran pues delfines bien. Claro. Que estaban bien. Exactamente. Que estaban bien y es la interacción del hombre quien hace, ¿no? Así es, efectivamente. Y en el caso de la ballena, ¿usted sí cree que hay falta de alimento? Pues no lo sabemos, digo, científicamente nos dice, bueno, no encontramos alimento y ahí, bueno, tenemos diferentes teorías, ya sea que no sea alimentado por enfermedad, no sea alimentado porque tenía un padecimiento, no se había alimentado porque no había alimento, o no se había alimentado porque está migrando y cuando migran la mayoría no se alimenta hasta que llega a su lugar de migración. Antes de migrar, come lo suficiente,
lo guarda en reservas energéticas en la grasa y de ahí lo moviliza para que le sirva en su viaje migratorio. Digo, no lo sabemos, ¿no? En este caso, sabemos que a lo mejor va por allá la causa de muerte, pero llegar determinantemente a decirlo sería irresponsable si no tenemos con certeza la causa. Científicamente, entonces, el caso de los delfines, la influencia del hombre, ¿no? Así es, en la mayoría de los casos hemos encontrado evidencia de interacción humana. Y es como usted dice, tienen buena alimentación, ustedes conocen la necropsia. Claro, y esto lo vemos porque los estómagos están llenos, ¿no? Organismos que se acaban de alimentar pocas horas antes de morir. Esto no es una evidencia de un organismo enfermo. Y tienen un mismo patrón, como usted Todos son un decía. mismo patrón, exactamente. Misma especie, mismas marcas, con alimento, lo que le comento de los pulmones, bueno, es decir, siguen todos el mismo patrón. Y se espera que haya más muertes de delfines por descuido. Lo que hemos observado nosotros en varios años, de aquí estudio en las costas yucatecas, es que en la temporada de nortes como ahora, los casos aumentan, ya sea por acción del viento y del oleaje, que hacen que los organismos lleguen con mayor facilidad a la costa. Y en este caso, si se muere un organismo, pues es más fácilmente dirigido hacia aguas costeras, donde el organismo puede ser observado. Por ejemplo, si un organismo se muriera en aguas abiertas, en aguas muy profundas, pues el cuerpo se descompone y se va hacia el fondo, no llega a la costa. Pues doctor, como siempre fue muy agradable platicar con usted y las aportaciones de sus estudios, ¿no? Usted y sus jóvenes Muchas gracias. universitarios. Y gracias por el tiempo, doctor. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.